Hizo declaraciones sinceras. Su habilidad para describir sus propios sentimientos con tanta belleza y la sinceridad de sus declaraciones causaron un gran revuelo en el mundo del chisme de famosos. Antes de entrar en detalles, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. El mundo del chisme de famosos se ve sacudido una vez más por una declaración que dará mucho que hablar. Esta vez, la protagonista es Jane Derzel, quien suele llamar la atención no solo por su actuación, sino también por sus declaraciones sobre su vida privada. Las palabras que la bella actriz pronunció durante una entrevista se viralizaron rápidamente en las redes sociales, iniciando prácticamente un nuevo debate sobre las relaciones. Además, estas palabras no son frases comunes, cada una toca los puntos más delicados de las relaciones actuales, a veces inquietantes, pero también invitan a la reflexión. Todo comenzó con una pregunta muy simple: ¿qué significa la confianza para ti en una relación? Sin embargo, la respuesta a esta pregunta distaba mucho de las típicas frases del chisme de famosos. Las respuestas de Jane Derzel reflejaban una perspectiva realista, incluso a veces dura, en lugar de clichés románticos. Para mí, la confianza no se trata de que el teléfono esté a la vista, se trata de no sentir la necesidad de ocultar quién llama cuando suena. Esta frase fue la primera en desatar el debate. Miles de usuarios de redes sociales citaron y comentaron esta declaración. Algunos consideraron a Derzel demasiado realista, mientras que otros opinaron que su enfoque era demasiado duro. Sin embargo, todos coincidieron en que estas palabras eran demasiado impactantes como para ignorarlas. De hecho, esta frase revela una paradoja frecuente en las relaciones modernas: transparencia o privacidad. Según Jane Derzel, la cuestión no es si el teléfono está físicamente a la vista, sino si existe la necesidad de ocultar su contenido. En otras palabras, la confianza no se trata de control, sino de no sentir la necesidad de esconder nada. Pero las palabras de la actriz no terminaron ahí. Quizás su segunda declaración más impactante fue: la frase "este es mi espacio privado" suele ser una cortina de humo para encubrir aspectos turbios. Esta declaración desató un gran debate, en particular sobre el concepto de espacio personal. En las relaciones modernas, el espacio personal suele considerarse un límite inviolable. Sin embargo, el enfoque de Derzel, que cuestiona este límite, fue visto por muchos como valiente, mientras que otros lo consideraron una generalización peligrosa. Algunos argumentaron que la actriz, con estas palabras, defendía la honestidad y resaltaba la importancia de la transparencia en las relaciones. Otros afirmaron que generalizar el concepto de espacio personal de esta manera podría ser perjudicial para las relaciones sanas, ya que, según los psicólogos, el espacio personal es fundamental para que una relación se mantenga saludable. No obstante, la perspectiva de Jane Derzel parece basarse más en la idea de que si se ocultan cosas, hay un problema. Su tercera frase, que surgió en este punto, avivó aún más el debate: si incluso llevas el teléfono al baño, ya no buscas pareja, sino confidente. Esta afirmación se convirtió en objeto de contenido humorístico, especialmente en las redes sociales. Si bien muchos usuarios defendieron en tono de broma la costumbre de llevar el teléfono al baño, algunos consideraron la frase demasiado crítica. Sin embargo, el trasfondo es bastante claro: el secretismo excesivo crea distancia en una relación. Otro punto a destacar es que el enfoque de Derzel hacia las relaciones establece límites muy claros. Muestra un perfil que rechaza la ambigüedad y prioriza la comunicación abierta. Este es uno de los elementos más importantes que la distingue de las figuras típicas de la prensa sensacionalista. Pero quizás una de sus declaraciones más impactantes fue esta: la pregunta "¿no me crees?", que surge después de cada mentira que descubres, es la forma más antigua de manipulación. Esta frase se compartió en redes sociales casi como una guía para las relaciones. Muchos usuarios afirmaron estar de acuerdo con ella, aportando ejemplos de sus experiencias pasadas. Se comentó que esta afirmación resulta bastante familiar, especialmente para quienes han vivido relaciones tóxicas. Los expertos también coinciden parcialmente con las palabras de Derzel en este punto. Inculcar culpa a la otra persona, es decir, manipularla, es un comportamiento frecuente en las relaciones. Preguntas como "¿no me crees?",
se utilizan a menudo para desviar la conversación y poner a la otra persona a la defensiva. Y quizás la frase que mejor resume todo esto sea: las personas que pueden hablar abiertamente de todo resultan más atractivas ahora que las que son misteriosas. Esta afirmación revela la dinámica cambiante, especialmente en las relaciones de la nueva generación. Si bien el misterio se consideraba antes la clave de la atracción, ahora está siendo reemplazado por la franqueza y la claridad. La gente está cansada de los juegos, la ambigüedad y la comunicación llena de indirectas. Las palabras de Van der Zell reflejan no solo su propia comprensión de las relaciones, sino también la evolución de las relaciones modernas. La gente es menos tolerante ahora, busca mayor franqueza y, sobre todo, desea sentirse emocionalmente segura. ¿Por qué estas declaraciones causaron tanto revuelo? Porque contienen pensamientos que muchos guardan en su interior pero que no se atreven a expresar. Todos nos encontramos con situaciones similares en algún momento: mensajes ocultos, llamadas sin respuesta, preguntas evasivas. Sin embargo, expresarlos abiertamente suele evitarse porque puede generar crisis en las relaciones. Van der Zell, no obstante, parece haber roto este silencio. Por supuesto, surge otra pregunta: ¿son estas palabras un mensaje sobre las relaciones de la actriz? Esta posibilidad también se comenta en los círculos de la farándula. La vida privada de Ercel siempre ha despertado curiosidad, y sus relaciones han sido noticia con frecuencia. Por lo tanto, cada declaración que hace inevitablemente plantea la pregunta: ¿es un mensaje para alguien? Sin embargo, fuentes cercanas a la actriz sugieren que estas palabras reflejan una perspectiva general y no van dirigidas a una persona en particular. No obstante, en el mundo del chisme de famosos, ninguna declaración se considera una mera coincidencia. Por lo tanto, es probable que el trasfondo de estas declaraciones dé mucho que hablar durante mucho tiempo. En conclusión, el arrebato de Van der Zell se ha convertido en mucho más que un simple detalle de una entrevista. Estas palabras han reabierto el debate sobre cuestiones fundamentales en las relaciones, como la confianza, la transparencia, la privacidad y la comunicación. Y quizás lo más importante, ha sembrado la siguiente pregunta en la mente de todos: ¿de verdad confiamos, o solo fingimos confiar? La respuesta a esta pregunta puede variar de persona a persona. Sin embargo, parece que las palabras de Van der Zell seguirán siendo objeto de debate y análisis durante mucho tiempo. Porque a veces una sola frase puede hacer que cientos de relaciones se replanteen. ¿Qué opinas? Comparte tus ideas en los comentarios. Hasta pronto.